Bien, pues vamos a platicar el día de hoy nuestra primer charla con el otorrino, con el doctor José Miguel Figueroa. Bueno, él es médico otorrino y vamos a platicar de lo que es un problema muy frecuente después de cierta edad, así como hay problemas de la vista, la presbicia, pues en el oído también existe algo similar que es la presbiacusia. Vamos a platicar de lo que es la sordera, los distintos procesos de sordera o etiologías de la sordera, hay distintas, y la prevención, sobre todo que hoy en día, amigos de su salud, se puede vivir de una forma eficaz, sin problemas de sordera, atendiéndose adecuadamente. Todo esto platicamos pues con el doctor José Miguel Figueroa, otorrinolaringólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias, mucho gusto en estar contigo y en tu audiencia. Gracias, doctor. Pues vamos platicando de esta enfermedad. ¿Qué tan frecuente es la sordera? Muy común en México, en todo el mundo, es muy común la sordera de todos tipos. Y da lo mismo la edad, es de mayor preferencia en la edad media, en la edad adulta, pero lo encontramos en adultos, en jóvenes, en niños, en ancianos. Es muy, muy, muy común. Hay diferentes causas, Joel, que era lo que comentábamos hace un momento, y que no tenemos por qué mantenernos, no tienen por qué mantenerse aisladas las personas. Vivir en el mundo del silencio, o Joel, estar en una reunión y no poderte enterar de la conversación con las demás personas, eso le genera a la gente muchos problemas, al principio de tipo emocional y luego de tipo psicológico. Lo que tú acabas de mencionar ahora, la presbiacusia, vas perdiendo la capacidad de entender la palabra, Joel, y tus mismos amistades, los mismos pacientes te lo dicen: doctor, es que escucho pero no entiendo. Entonces eso la gente va haciendo que psicológicamente se va retrayendo. ¿Para qué acudo a la reunión? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué voy al cine? Sí, oigo pero no entiendo. En la primera etapa es silencioso esto, ahora sí que va a acelerarse. La sordera en su etapa inicial es silenciosa, ¿no? Totalmente silenciosa. Se van deteriorando las células, como lo hemos comentado en otros programas. Se van deteriorando las células del órgano de la audición por el paso de los años, como lo acabas de mencionar con la presbicia. Entonces, ahí es donde la gente debe de darse cuenta, debe de ser consciente, que es lo que queremos, que acuda con su otorrino para que le hagan el estudio, Joel, un estudio audiométrico, se den cuenta que está perdiendo audición y empiece a ser más consciente del problema y acudir a que le hagan la adaptación de un auxiliar auditivo. Es la respuesta a la pregunta tuya concreta. Tú detectas que la lesión de las células nerviosas de la audición se está disminuyendo, entonces pones un auxiliar auditivo de la nueva tecnología que hay, porque todos son aparatos para oír, pero las nuevas tecnologías de auxiliares auditivos son los aparatos cuya función es estimular a las células nerviosas que están menos deterioradas en el porcentaje que ellas lo necesitan. O sea, es rehabilitatorio. Es rehabilitatorio, por eso es que es la respuesta a lo que tú me preguntabas. Y las células que más están desgastadas las estimula más el auxiliar auditivo. Entonces ya la gente ya no tiene el disconfort o el me molesta el auxiliar. ¿Para qué quiero el aparato? ¿Para qué hago el gasto? No son baratos los nuevos aparatos, pero si usted se atiende a tiempo y se le adapta un auxiliar de estos, Joel, vas previniendo que tus células nerviosas del órgano de la audición se vayan deteriorando. Muy bien, doctor. Entonces, a ver, para que quede claro en nuestro auditorio, si alguno de nosotros sufrimos una lesión, un trauma auditivo, un trauma sonoro, vamos a pensar, un fuerte golpe, un fuerte sonido, un fuerte impacto sonoro, a una edad temprana, no importando, llegando antes de los 40 incluso, o sea, porque existe también la presbiacusia que se va perdiendo gradualmente después de esta edad. Pero bueno, en un trauma auditivo, doctor, si llegamos a tiempo, obviamente hay lesión de las células, como usted lo menciona, pero ¿hay manera de rehabilitarlas a través de estos aparatos? La respuesta es: en cuanto te des cuenta que acabas, o tu hijo, porque no hay edades, pero por lo regular es de los adolescentes, con los auxiliares para oír, con los audífonos para oír, que se dan cuenta que perdieron o le llaman disminuir la audición, debe de acudir inmediatamente con el especialista que le quede ahí en su ciudad para que le diagnostique la enfermedad que se llama trauma acústico. Una vez que se diagnosticó, se da tras su tratamiento, y si no hay la respuesta adecuada, entonces tú le puedes adaptar
un auxiliar siempre y cuando las células del órgano de la audición no estén lastimadas y sean susceptibles a ponerle un aparato. Así como hay mucha gente que está fuera de los centros urbanos, de que les cuesta todavía trabajo llegar al otorrino por la causa que sea, o llegar al audiólogo para que le hagan su estudio, Joel. Una vez que no lo pudieron hacer, pero que ellos están conscientes que no oyen, entonces acuden y se hace un estudio de audición, se ve que el umbral auditivo sea susceptible a la adaptación de un auxiliar, funcionan perfectamente, ya no hay por qué quedarse sordos. Bien, pues llegar a tiempo, ¿no? Y es importante, amigos, pues que sepan que existen todos estos estudios diagnósticos específicos para conocer los nervios lesionados. ¿Se hacen estudios para saber cuáles son? Son las frecuencias, es nada más el nervio auditivo, es uno derecho y uno izquierdo. Pero son las células nerviosas las que se lastiman en el impacto, en el trauma sonoro. En los cazadores, Joel, en gente que trabaja con los ingenieros en música, todos estos son susceptibles al deterioro progresivo por los impactos sonoros o a un trauma acústico brusco. A ver, el público por Face pregunta, bueno, ¿un aparato auditivo, los Walkman, por ejemplo, son capaces de producirme sordera? Sí se la pueden llegar a producir si desafortunadamente algún amigo le sube el volumen, tiene un incremento del volumen o algo sucede en los Walkman, que haya una distorsión, un incremento en el sonido y sea un trauma acústico, repentino, un trauma brusco súbito, sí te llega a producir una sordera. La enfermedad se llama trauma acústico. Doctor, ¿y si no se trata entonces, esta va en progresión, esa sordera? Tienes un lapso, es como un impacto, es un knockout a las células cocleares. Tienes un rango de 96 horas aproximadamente para ser diagnosticado por tu especialista y por el estudio de audición para implementar un tratamiento de desinflamación y oxigenación para rehabilitar, para recuperar a las células del órgano de la audición. Pues sí se atienden y se recuperan, Joel, perdón. Sí, doctor. Bueno, son cosas que pasan desapercibidas por mucha gente. Pensamos que un sonido en altos decibeles no nos puede afectar. Podemos ir a un lugar y escuchar una música muy fuerte. Los jóvenes hoy en día que en las esquinas en todos lados escuchan los sonidos a altos decibeles. Esto entonces nos puede llevar a una sordera paulatina, y si es esta muy marcada o agresiva, pues puede dañar los nervios. Así es, se daña el órgano de la audición, se llama sordera brusca, la debes de atender de inmediato, y si no se pudo por el factor que sea, entonces es susceptible a poderse adaptar un auxiliar auditivo. Le voy a pedir a Román que me ponga brevemente este video para que nos explique el doctor de esta maravilla. Tenemos un minuto más o menos para que nos lo explique brevemente, y luego les vamos a invitar para que conozcan también de todos los estudios y diagnósticos que se pueden hacer a través de aparatología muy moderna en Oticon. Vamos a ver este video. ¿Nos lo puede explicar, por favor? Sí, con mucho gusto. Tenemos la capacidad, tienes la oreja, que es la parabólica, puedes señalar, que recibe la onda sonora. Esta se canaliza a través del conducto auditivo externo, cuya primera etapa es la membrana timpánica. Es la membrana timpánica que hace que vibra al recibir la onda sonora. Esta está conectada al primer hueso, a los 3 huesecillos que son martillo, yunque, y el tercero que es el estribo. Aquí vibran los huesecillos y se transmite la vibración aquí, a través de este huesecillo que es el estribo. Aquí entra en la ventana oval y aquí están los líquidos, de aquí vienen las rampas, Joel. Son 2 rampas, la rampa vestibular y la rampa coclear, que por dentro son líquidos especiales en cuyo interior vive el órgano de la audición neurológico o cóclea. Dentro de la cóclea hay unas células nerviosas que son las que te explicaba, que a la hora de recibir el impacto sonoro, la vibración muy fuerte, esto hace que se transmita el efecto, el impacto, un knockout, y entonces el oído, el estribo, entra, se incrusta en la rampa vestibular, aquí la tienen, estas son las rampas, la vestibular y la coclear, y aquí tienen ustedes, aquí en esta parte faltan las células nerviosas, que son unos pelitos, son unos vellitos que se mueven onduladamente según la frecuencia y la intensidad del sonido. Entonces, el impacto sonoro de lo que estábamos hablando, el trauma acústico, se produce por el desplazamiento. El impacto sonoro de lo que
definitivamente a las células nerviosas. Esta es una de las sorderas. Si aquí se recupera, si son atendidos inmediatamente dentro del rango de las 96 horas, a la recuperación de un 8% tienen muy buen pronóstico, Joel. Pues qué interesante esto, y así es como se da el efecto. Usted hay una conexión también al cerebro, ¿no? Sí, aquí vienen, la conexión viene aquí vienen las células y aquí vienen las fibrillas, las microfibrillas nerviosas. Esas de cuenta los microcables que componen un cableado eléctrico. Esto se recibe aquí, hay un mecanismo de unos piedrecillas que se llaman otolitos, etcétera, que se mueven y transmiten una diferencia de presiones electromagnéticas y estimulan aquí a la célula nerviosa, muy única, pero son millones de miofibrillas que forman el nervio auditivo. Sale el nervio auditivo de la célula y se forma el tronco del nervio auditivo que sale disparado a través de la parte posterior junto con el nervio del equilibrio y el nervio facial y se va a su integración auditiva en el oído cerebral que está en la parte posterior, en la parte central posterior del cerebro. Este es el mecanismo, Joel. Esta es la cóclea. Pues qué maravilloso, ¿no? Esto es una maravilla. Este es el órgano de la audición, este es el órgano del equilibrio. Aquí tienes los nervios del equilibrio que le avisan al organismo de todos los vértigos y de todas las enfermedades. Y aquí tienes el órgano de la audición con sus miofibrillas y aquí tienes ya el nervio auditivo. Otra de las sorderas, Joel, que también pueden ser, atendidas susceptibles a la aplicación de un aparato, de un auxiliar auditivo, son las sorderas de transmisión en las cuales se infecta y el paciente se infecta el oído medio, se rompe la membrana timpánica y se infecta por dentro. Muy bien, pues suéltame el video de una vez para ver cómo termina Román, y aquí es donde termina precisamente, se va hasta todo lo que las dendritas auditivas. Hasta el cerebro. Hasta el cerebro, efectivamente. Y bueno, esta es una maravilla, por eso es importante cuidar nuestro oído, nuestra zona auditiva. Esto me hace pensar, el telégrafo aquí seguramente fue donde creado, ¿no? Bueno, pues hay que cuidar este órgano, o estos órganos que pues nos acompañan todos los días y que no les prestamos atención, no le damos atención a nuestros... Eso de limpiarse, por ejemplo... con cotonetes los oídos, doctor, el pabellón auricular y luego por dentro es... El pabellón auricular, todo lo que gusten, por delante y por detrás. El cotonete no es funcionalmente bueno debido a que la cera se produce en etapas, en granitos, y el cotonete tiene casi el diámetro del conducto, entonces tú la vas empujando y vas formando un tapón allá adentro. La cerilla normalmente tiende a salir. Por dentro no meta nada. Ni tocarlo. No tocarlo. Muy bien, doctor. Y la prevención de visitar para toda esa limpieza hay que hacerlo cuando menos... Una vez al año. Hay gente que es muy cerillosa, cada 6 meses acudan con su otorrino, o una vez al año acudan con el otorrino, con el especialista para que le haga una limpieza. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Joel. Doctor José Miguel Figueroa Chávez, otorrinolaringólogo, su teléfono lo ve en pantalla, 0133-3641-9380, para que pues lo visite y haga diagnósticos oportunos. Con mucho gusto, Joel. ¿Hay manera de prevenir la sordera? Sí. Sí se puede prevenir la sordera haciendo, sobre todo cuando hay una sordera heredofamiliar, pues es importante. Acuda pues a todas estas revisiones periódicas, haga prevención auditiva.